euros. Quiero darle la bienvenida a Andrés Felipe Mejía Arango. Andrés, un agradecimiento gigante, gigante de parte de la institución educativa, todo el esfuerzo que hiciste por acompañarnos el día de hoy, la paciencia que tuviste para poder agendar esta reunión. Agradecerte porque sin ningún interés estás con nosotros el día de hoy compartiendo toda esa información que tienes. Andrés Felipe, él es colombiano, y ya claro, porque digo que colombiano, es paisa, él es de Medellín, él es contador público, especialista en finanzas, tiene un magíster en administración financiera y él vivió un tiempo en Austria y Australia. Australia, sí, perdón, en Australia, y vive actualmente con su esposa en Japón, en la ciudad de Sapporo, creo que se dice bien, Sapporo. Sí, se dice Sapporo. Sapporo, ok, allí son las 10 de la noche, 22 minutos en Japón. Andrés Felipe, bienvenido, muchas gracias por tu compañía en nuestro ciclo de conversatorios, muy, muy amable, te doy la palabra para que te presentes. Bueno, muy contento porque una colombiana acaba de ganar acá medalla de plata en Sapporo, precisamente. Entonces, muy contento por lo que ¿En qué está pasando disciplina? en los Olímpicos en marcha, que son los que Ah, qué caminan bien. como bailando merengue. Sí. Listo. Entonces, muy contento porque me encanta que, pues, que a los colombianos les vaya súper bien y es gente que se ha esforzado mucho para estar en los Olímpicos. Muy contento. Eh, lo que él les contaba y es que mi campo de acción son las finanzas. Y a mí ese tema me ha ayudado bastante, me gusta mucho. Entonces estoy muy contento de hablar con ustedes porque sé que todos están súper jóvenes y yo quiero darles algunos consejos que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba de la edad que ustedes tienen ahora. Eso es básicamente como la introducción. Sí, perfecto. Sí, Andrés, exactamente. Creo que la experiencia lo dice y la idea es que ustedes jóvenes comiencen desde ya a tener conocimiento sobre educación financiera y más allá de conocimiento comiencen a llevar a la práctica todo lo que esto conlleva, que es, digamos, la columna vertebral de nuestra vida. El primer tema que queremos abordar con Andrés Felipe es el tema del ahorro. Son temas que ustedes ya han visto, digamos, en sus aulas de clase y queremos profundizarlas con, digamos, con el conocimiento que tiene Andrés Felipe. Andrés Felipe, ¿qué podemos comenzar a decir sobre el tema del ahorro? ¿Cómo podemos iniciar esa etapa tan importante? Bueno, entonces yo quiero decirles a grandes rasgos antes de hablarles del ahorro. Yo estaba hablando con un amigo que vive en Houston, en Estados Unidos, y este man me contó que fue a visitar el barrio más rico de todo Houston y conoció a muchas personas y todos tenían algo en común y es que todos tenían empresa. Todas las personas que viven en el barrio más rico de Estados Unidos en esa ciudad, todos, absolutamente todos tienen empresa. Entonces, cuando uno ahorra, eso en el largo plazo es con objetivos. Entonces, una de las cosas importantes que uno debe saber es para qué está ahorrando uno. Ahora nos contaba Andrés que una de las charlas que tuvieron anteriormente fue con una persona que ya es libre financieramente, que vive en España. Entonces, para muchos el ahorro es para tener libertad financiera, para otros el ahorro es para tener empresa, pero esa es la primera pregunta que vos tenés cuando vos ahorras. ¿Para qué estás ahorrando? Entonces, para ahorrar, primero, ¿qué es lo que vos querés hacer con ese billete? Hay gente que ahorra supuestamente para viajar, que ahorra para comprar una cosa, que ahorra porque quiere obtener algo. ¿Qué es lo que vos querés obtener? Entonces, lo que yo quiero es que a los 40 y algo años yo no tenga que trabajar absolutamente nada. Y ese es el motivo por el cual yo estoy ahorrando. Entonces, lo primero que les quiero decir es que para que ustedes ahorren, tienen que preguntarse qué quieren. Y la segunda pregunta que ustedes van a tener es cuánto vale lo que ustedes quieren. Entonces, digamos que vale, por ejemplo, 10 millones de pesos. Entonces ya vos sabes que tenés que ahorrar 10 millones de pesos. Entonces ya hay otra pregunta y es ¿cuándo quiero eso? Entonces ya tienes preguntas a ti mismo, listo. Entonces yo quiero unos tenis, esos tenis valen 200.000 pesos y yo los quiero en diciembre. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo de hoy a diciembre? De hoy a diciembre tengo 5 meses. Listo, entonces, ¿cuánto tengo que ahorrar por mes para comprarlos de hoy al último día de diciembre? Listo, entonces, tengo 5 meses, valen 200.000 pesos, tengo que ahorrar, por ejemplo, de a 40.000 pesos. Entonces, tenés que hacer todo ese tema, tenés que ver cuánto vale lo que vos querés, tenés que ver cuánto tiempo dispones para comprar lo que vos querés o para hacer lo que vos querés. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que lo que yo quiero es dejar de trabajar a los 40 y algo, para yo dejar de trabajar a los 40 y algo, yo tengo que ganarme por mes $10.000 sin necesidad de trabajar, sin yo ir a ninguna oficina, sin yo ir a ninguna empresa, sin yo hacer absolutamente nada. Quiero tener en mi bolsillo mes a mes $10.000. ¿Por qué $10.000? Porque mi esposa es japonesa, tiene un estilo de vida muy caro respecto al estilo de vida que uno tiene en Colombia. Entonces, con $10.000 en Japón, sí vivimos súper tranquilos y podemos viajar. Con $10.000 uno viaja un mes súper tranquilo en Estados Unidos, uno viaja un mes súper tranquilo en Europa. Entonces,
cuando Eh, tengamos 40 y algo años, queremos hacer eso y esa es la meta por la cual vamos a trabajar. Muy bien, Andrés, tú estás hablando de las metas, pero hay un tema que, digamos, por el lado lo tocaste y es muy, muy importante, y es y es el presupuesto. O sea, yo Sí. creo que antes de llegar a esa parte que es comenzar a ahorrar, a esa disciplina que es comenzar a ahorrar, tenemos que organizar nuestro presupuesto. Pero quiero que partamos de lo siguiente, y es que mucha gente dice, no, pero es que yo para qué tengo presupuesto, yo gano un mínimo, es que yo la plata no me alcanza, es que yo... No, quiero que toques ese tema que es muy importante. Bueno, entonces voy a darles un ejemplo real. Es que hice una tabla con unos amigos de la universidad. Si vos ahorras 100.000 pesos al mes y lo invertís con una rentabilidad del 15%, en 25 años vos tenés más de 3.000 millones de pesos. Ahorrando 100.000 pesos al mes, invirtiéndolos a una tasa de 15% efectivo anual, tenés más de 3.000 millones de pesos. Entonces, cuando vos estás hablando de metas financieras, el tiempo es más importante que el monto del cual vos estés hablando. Por eso es que les dije ahora que a mí me gustaría que todos haber escuchado lo que ustedes están escuchando hoy cuando yo tenía la edad de ustedes, porque yo tengo en este momento 28 años y yo comencé mi proceso de ahorro muy formal ya cuando yo tenía 24 años. Entonces, mi proceso de ahorro formal lleva 4 años, pero donde yo hubiera comenzado mi proceso de ahorro a los 18 años, pues yo hoy tendría mucho más dinero del que yo tendría hoy mucho más dinero del que tengo hoy. Porque el tema con el dinero, más adelante lo hablamos bien, es que el dinero tiene algo que se llama el interés compuesto y ese interés compuesto multiplica el dinero de una manera impresionante en el tiempo. Entonces, 100.000 pesos de hoy se van a multiplicar de una manera impresionante en los siguientes 20, 25 años. Entonces, sí, hay que ahorrar mes a mes pequeños montos, pero que en el futuro van a tener una significancia muy importante. Entonces, cuando les conté eso, pues yo he hecho varias conferencias sobre este tema del ahorro y en las conferencias me he encontrado con gente muy joven que pues, se está ganando el mínimo, entonces algunos dicen, pero ¿cómo voy a ahorrar ganándome el mínimo? Entonces le decía yo a uno de ellos, pues hermano, ¿por qué no haces Uber Eats o por qué no haces envíos en bicicleta o lo que sea para que al menos te ahorres los 100.000 pesos que tenés que ahorrarte al mes para que llegues a los 3.000 millones de pesos en más de 25 años? Oigan, y esta persona comenzó ahorrando esos 100.000 pesos y esta persona en este momento ya tiene más de 10 millones de pesos. Y no fue solamente porque estuviera ahorrando los 100.000 pesos, sino que después de que se metió en la cabeza que tenía que ahorrar, esa persona comenzó a obtener otras fuentes de ingresos, ya la cabeza se te revoluciona y vos comenzás a trabajar para conseguir las metas que vos querés. Entonces, eso Andrés, es interesante. te voy a hacer la siguiente pregunta. Bueno, voy a primero decir lo siguiente. Los que tengan preguntas las pueden formular en el chat y en la medida en que las vamos haciendo lectura, se las vamos formulando a Andrés Felipe. Entonces no tengan temor, participen. La idea es que lo hagamos dinámico. Entonces, los que tengan preguntas, perfecto, lo pueden hacer por el chat. Andrés Felipe, tengo yo, no sé, 14, 13 años, 15 años. Sí, Escasamente mis papás me dan para las 11. Yo vengo al colegio y me dan 2.000, 3.000 pesos diarios. No sé, eso es más o menos lo que se vive en una... Yo, ¿cómo hago? ¿Qué hago para comenzar a... ¿Cómo hago para ahorrar? bueno, entonces, esa es la realidad. Cuando yo tenía 11 años, cuando yo tenía 12 años, en las vacaciones yo trabajaba en supermercados. Yo hacía domicilios, o yo me iba para la tienda de las verduras, yo me iba para las panaderías. Entonces, así usted esté súper joven, si usted tiene ganas de hacer billete, usted hace billete. Estoy seguro que dentro de la gente que está viendo, hay gente que vende cosas en el salón, hay gente que hace lo que sea. Oiga, si usted hace eso, muy bacano. Esa es una manera de ahorrar. O Voy a la otra, invitarlos, voy a invitarlos a que me escriban en el chat los chicos que hacen cosas por fuera, digamos, del colegio, que venden cosas. Escríbanos simplemente y nos comentan. Siga, Andrés Felipe. bueno, señor, entonces, una manera importante de ahorrar, pues es, si pueden en las vacaciones, traten de trabajar algunas horitas, así sea solamente un día. Y, oiga, cuando yo tenía la edad de ellos, yo me acuerdo que yo ahorré más de 2 millones de pesos. Cuando trabajando, realmente trabajando. Entonces, definitivamente, eso es una cosa que sí es posible. La otra forma es poniéndose algunas metas. De hecho, algunos días no gastándose el dinero que le dieron para las onzas, no gastándose el dinero que le dieron para que se gastara en el recreo o comprando algo más barato y ahorrando el dinero poco a poco. Le aseguro, completamente seguro, que para todo el mundo es posible ahorrar. Perfecto. Quiero que hablemos un poquito, Andrés Felipe, sobre esas alternativas de ingresos.
hablemos de alternativas de ingresos para los jóvenes, digamos, que están en edad escolar y esas alternativas que nos brinda también el Internet, que muchos desconocen. O sea, el Internet no es solamente para chatear y para hacer amigos, sino nos trae una cantidad de posibilidades y allí puede haber muchos ingresos para los jóvenes y para todos. Bueno, pues que yo sepa, vos puedes hacer ingresos como youtuber, vos puedes hacer ingresos haciendo música en Spotify, en Internet. Vos puedes hacer dinero de otra forma y es como, perdón, ya, yo tengo muchos conocidos de 14, 15 años que son súper tesos en Facebook y en Instagram. Y hay empresas que contratan a una persona y le pagan 200.000 pesos al mes para que suba al Instagram 8 fotos al mes, para que suba 2 fotos a la semana. Trate de conseguirse alguno de esos clientes. Eh, También en Instagram, también te pagan en Internet para que hagas encuestas. O sea, en Internet definitivamente hay muchas fuentes de ingresos, pero no solamente en Internet. Es que también por fuera del Internet hay demasiadas cosas por hacer. Entonces está leyendo ahí en los comentarios que hay un joven que trabaja los fines de semana por que trabaja en una compraventa con el papá. Eso es una nota. Y de hecho está cogiendo una experiencia que cuando ya él tenga 18 años va a tener mucha más experiencia que una persona que nunca ha trabajado nada. Entonces, muy bacano. Ojalá todos puedan comenzar a trabajar lo más rápido que puedan. Bueno, Felipe, mira, otro chico dice que vendía dibujos en el colegio. Ah, pues otra historia. Yo tenía una novia y mi novia, hombre, esa mujer no tenía mucho dinero. Lamentablemente, de pronto no estaban en la situación económica más buena. Y ella iba a cumplir 15 años y ella dijo, yo quiero ir a Panamá y mi familia no me va a dar viaje a Panamá. Y yo no tengo dinero para hacer una fiesta de 15 ni nada. Imagínense que esta muchacha se puso a vender barquillos de chocolate y rellenos de arequipa en la mitad en el colegio. Y con los barquillos ella se fue para Panamá. Simplemente vendiendo barquillos de chocolate y arequipa en el colegio, tuvo dinero para irse de viaje a Panamá. Entonces, todas las cosas que ustedes hagan, eso les va a ayudar demasiado en su futuro financiero. Y Vale, Felipe, pero todo lo que uno aprenda le va a hacer bien en la vida. Tengan eso en cuenta. Y yo que estoy en Japón, que vivo en Australia, le quiero contar una cosa a todos. Y es que en Colombia hay gente que le da vergüenza trabajar limpiando, hay gente que le da vergüenza trabajar vendiendo la leche, hay gente que le da vergüenza ser vendedores ambulantes. Entonces, yo llegué a Australia y conocí a una cantidad de gente de Suiza y empecé a hablar con los suizos. Entonces, le pregunté a uno, ¿y qué hace tu familia? Entonces me dijo uno de los suizos, ah, no, mi papá es un vendedor ambulante. Y ese muchacho estaba en Australia, tenía una super vida y su papá era un vendedor ambulante y a él no le da vergüenza ni nada. Pero en Colombia, en ocasiones, no sé qué nos pasa, pero nos da vergüenza algunos trabajos. No, señores, eso es algo, qué pena, muy estúpido. Trabajo es trabajo y todos los trabajos son una belleza. Entonces, para hacer plata hay que trabajar. perfecto. Andrés Felipe, el tema del ahorro, digamos, es importante, pero también comenzar a direccionar esos ahorros. Ah, Felipe, se nos fue. Acá Creo que estoy. se nos... Ah, no, no, perdón. El tema del ahorro, digamos, es bien importante. ¿Cómo ir construyendo mentalmente esas metas? Y cómo, y más que todo, yo he observado un poco en Latinoamérica la disciplina de ese ahorro. Yo ahorro un mes 1.000.000 o 100.000 pesos o 50.000, y al otro mes ya no los ahorro, o ahorro menos. Y al siguiente mes ya se me olvidó ahorrar. Y al otro mes, entonces ya como que, ay, no, ya me dio pereza. Y ya como que, pues, esa disciplina es importante. Y yo creo que es una de las cosas que los países desarrollados nos llevan nos llevan, digamos, años luz, porque la disciplina es impresionantemente dispersa. Vea, hay un tema que es disciplina, pero hay otro tema que es conocimiento. Y es Sí, que hay gente que nunca en la vida ha escuchado lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Y hay gente que los papás no hablan de esos temas, lamentablemente, y sus papás no son malos, pues sus papás en ocasiones no ahorran. Entonces, o no te han enseñado eso en la casa. Entonces, sí hay un tema de disciplina, ya voy a hablar de él, pero también hay un tema que es de falta de conocimiento. Pero ustedes que están viéndome en este momento no tienen el tema de falta de conocimiento porque ya se los ha dicho Andrés, ya se los estoy diciendo yo y ya tienen una cantidad de recursos online, ya tienen YouTube, tienen una cantidad de libros. Entonces, si ustedes, muchachos, no tienen un maravilloso futuro económico, es culpa de ustedes. Porque mi papá dice una cosa, es que todo el billete ya está impreso. El Banco de la República está imprimiendo billetes todos los días. Y esos billetes están afuera y usted tiene que ir a conseguirlos. Entonces, si uno no está bien económicamente, después de que uno tenga conocimiento, ya no es culpa del gobierno, ni de Uribe, ni de Petro, ni de nadie, ya es culpa suya que no sale a trabajar todo lo que usted debería de trabajar. Pero ahora le voy a hablar de la disciplina. Y es que hay varias cosas.
lo primero, uno definitivamente tiene que trazarse metas, porque si uno no se traza metas, no hay razones para ser disciplinado. Entonces, por ejemplo, si yo porque quiero hacer billete, yo quiero hacer billete porque yo quiero dejar de trabajar. Entonces, como yo quiero dejar de trabajar en algún momento porque trabajar para empresas no me gusta, entonces yo necesito hacer billete y yo quiero dedicarme a viajar. Y a mí viajar me encanta. Ustedes, algunos habrán salido del país. Por los que no han salido del país, cuando ustedes salgan, porque yo espero que todos ustedes puedan salir del país, van a ver que eso es maravilloso. Van a encontrarse con comidas deliciosas, van a ver que la gente de los otros países, hay unos que son súper lindos, hay unos que son súper feos, van a ver que hay gente de muchas religiones, van a ver que hay una cantidad de idiomas, o sea, el mundo es maravilloso. Y el mundo es mucho más grande de lo que es Colombia. Entonces, jue madre, yo quiero seguir viajando, yo quiero conocerme el mundo, yo quiero pasar muy bueno. Y para eso, oigan, eso es una cosa que no se hace con $1000. Eso es una cosa que no se hace con 1 millón de pesos. Entonces, si yo quiero hacer lo que yo quiero hacer en mi vida, yo tengo que trabajar por eso. Y oigan, yo trabajo demasiado duro acá en Japón y yo no trabajo como financiero. Yo trabajo haciendo cosas que no tienen nada que ver con ser financiero acá en Japón. Pero aunque yo sí tengo mis inversiones y soy muy juicioso y muy riguroso con el tema. Pero lo que a mí más me mueve es todo lo que yo quiero hacer en el futuro, todos los lugares a los que yo quiero ir, todas las cosas que yo quiero hacer con mi esposa. Y en algún momento, cuando estaba pequeño, yo quería ahorrar para tener mi primer millón de pesos. O sea, esa meta era una meta extraña. La meta era simplemente tener mi primer millón. Oye, yo trabajé como loco para tener mi primer millón. Y después, cuando yo estaba en la universidad, yo quería hacer una maestría y mi universidad era costosa. La de la maestría se llama EAFIT, es en Medellín, a mí me parece muy cara. Y oiga, yo quería estudiar allá, oiga, y yo trabajé como loco porque yo quería estudiar en EDAFIT. Y yo quería irme para Australia, oiga, y yo trabajé como loco para irme para Australia. ¿Por qué? Porque yo quería irme para Australia. Y en Australia hay una universidad que se llama The University of Western Australia, que es de las mejores 100 universidades del mundo. Oiga, y yo quería ir a la University of Western Australia. Y yo tenía que trabajar muchas horas en Australia para poder ir a esa universidad. Y yo pagué la Universidad de Western Australia. Y yo pude ir a la Universidad de Western Australia porque yo trabajé demasiado por eso. Es más, les voy a contar una cosa ilegal. En Australia yo podía trabajar 20 horas por semana. Yo estaba trabajando 70 horas por semana. 70. Pero oiga, es que yo quería ir a una de las mejores 100 universidades del mundo. Entonces, como mi meta era ir a una de las mejores 100 universidades del mundo, pues madre, yo tengo que trabajar por eso. Y después decidí enamorarme de una vieja japonesa. Y esa vieja, oiga, me revolcó la vida, me encanta. Entonces yo dije, ya tengo que irme para Japón. Oiga, Japón es lo más caro que hay en el mundo. Japón es una cosa exageradamente cara. Es más, simplemente comprar los tiquetes aéreos para venir a Japón para 2 personas es una millonada. Y yo dije, listo, tengo que irme para Japón. Y llegué y le pregunté a mi esposa, oiga, antes de que fuera mi esposa, ¿y cuánto vale la renta de un año en Japón? ¿Y cuánto vale la comida de un año en Japón? ¿Cuánto valen los servicios públicos de un año en Japón? Y yo dije, yo no conozco nada de japonés. Yo tengo que ir a Japón con billete para hacer todas esas cosas. Y ella me dijo, vale esto. Y yo tenía que recoger entonces más o menos de plata colombiana unos 60 millones de pesos para vivir un año en Japón. Oiga, y yo trabajé esos 60 millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo quería vivir en Japón. Entonces, cuando vos tenés claro cuánto billete necesitas, cuando vos sabes para qué querés ese billete, te aseguro que lo vas a conseguir. Te aseguro que lo vas a conseguir. Porque cuando ya uno tiene muy clara la meta, pero entonces lo que ustedes tienen que rescatar de acá es, tienen que tener clara la meta. Tienen que tener claro adicionalmente cuánto vale esa meta. Tienen que tener adicionalmente, hombre, yo quiero esa meta y entonces yo me quiero ir para Japón y yo me voy a ir para Japón en un año, necesito 60 millones de pesos, entonces tengo que ahorrar 6 millones de pesos al año, al mes. ¿Y cómo me voy a ahorrar 6 millones de pesos al mes? Pues tengo que trabajar 70 horas. Si yo no trabajo 70 horas a la semana, yo no puedo ahorrarme los 6 millones de pesos al mes. Oiga, y yo fui, yo lo hice y yo lo logré. Entonces yo toda la vida he podido demostrar que todas las metas económicas que uno se traza, si uno tiene muy claro cuánto quiere tener uno las puede lograr. Entonces ya mi siguiente meta, en la cual voy muy despacito, muy tranquilo, pero estoy casi que seguro que lo va a lograr, es que yo quiero tener al menos $1 millón cuando tenga 43 años. Y yo estoy seguro, tengo 15 años para conseguir mi $1 millón. Y yo voy a trabajar por mi $1 millón. Y yo lo voy a conseguir. Porque si yo tengo $1 millón y yo lo pongo a que me rente el 1% mensual, ya tengo mis $10.000 al mes. Con Entonces, eso vives tranquilamente. con $10.000 uno vive muy tranquilo en cualquier parte del mundo, pienso yo. No, no tenés tu Lamborghini, no tenés tu Ferrari, pero con $10.000 pagas una renta en cualquier país, con $10.000 comes casi que en cualquier restaurante. Es decir, sí, uno con ese billete vive muy bueno. Ahora, si uno tiene ese billete en Colombia, no, uno hace todo lo que le dé la gana. Lo que pasa es que cuando ya uno se va para el mundo, pues ya uno se da cuenta, por ejemplo, $10.000 en Suiza, eso no es nada.
$10.000 en Suiza, obviamente es mucho dinero, pero para uno hacer turismo, uno con $10.000 no viaja un mes en Suiza. Entonces, ya le toca a uno cambiar las metas y como les contaba, como mi esposa es japonesa, yo no puedo tener mis metas en pesos. Yo tengo que tener mis metas en dólares o en yenes. Entonces, por eso es que mi meta es mucho más grande, pero la meta de alguien, perdón, no quiero ser ofensivo, si alguien quiere estar en Colombia, entonces yo creo que la meta puede ser, por ejemplo, tener 10 millones al mes. Yo creo que uno con 10 millones de pesos al mes en Colombia, oiga, uno vive demasiado bien, porque en Colombia yo fui con mi esposa, estuve allá 4 meses y en los 4 meses me gasté menos de 10 millones de pesos. Y comíamos, no comíamos en lugares súper costosos, pues comíamos en restaurante todos los días, comimos muy bueno, fuimos a todas partes. Entonces, no, uno con 5 millones al mes en Colombia, yo no vivo muy tranquilo. Andrés, Tiene que hay una cosa muy, perdón, sí, sí, no, discúlpame, hay una cosa muy importante, digamos, es una de las razones mías personales de las cuales me he comenzado a inmiscuir mucho sobre el tema de educación financiera y me interesa que los muchachos comiencen a educarse y a poner en práctica todo esto. Y es, uno de los objetivos es romper la pobreza. Yo creo que esa es una de las cosas que yo, digamos, tengo muy claras en mi cabeza y es que si nosotros tomamos acción sobre y tomamos las riendas de nuestra vida en el aspecto financiero, vamos a comenzar a romper la pobreza en nuestras familias, vamos a dejar ese círculo vicioso de miseria y de pobreza. Yo creo que esa es una de las razones más grandes que a mí me mueven para que todos estos muchachos conozcan y sepan de todos esos temas tan interesantes. ¿Cómo tú puedes hilar todo lo que nos has comentado, digamos, con referencia a la pobreza en Latinoamérica y en general? pues, parafrasear la pregunta, ¿puedes hacerme la misma pregunta de una manera diferente, por favor? Te voy a hacer la pregunta, es decir, digamos, una de las razones digamos, una de las razones que a mí me mueven para hablar sobre educación financiera es que es uno, digamos, uno de los factores que pueda llevar a romper la pobreza en las familias. Es decir, muchas familias en Latinoamérica llevan 10, 20 años y las generaciones las familias son pobres, no tienen educación, pero digamos, una sola persona en una familia que se dedicara realmente a ahorrar, a invertir, a tener conocimiento y a romper ese ciclo de pobreza en su familia, las cosas van a cambiar en la sociedad. Quisiera Sí, que nos comentaras un poco sobre eso. ¿Cómo hilas todo eso, lo que nos has dicho, a esta razón de romper la pobreza? mi- voy a empezar con un ejemplo. Y en ese ejemplo voy a hablar de un tema que vos querías hablar más adelante. Y es que mi mamá administra edificios. Y entonces la mayoría de empleados de la empresa de mi mamá se ganan el mínimo, porque son celadores. Entonces, eh, pues yo los quiero mucho a todos ellos, los conozco a todos personalmente. Entonces, la mayoría de gente de menos de 28 años. Y hablaba con Andrés en estos días que hablábamos que hay un subsidio del Estado en el cual las personas menores de 28 años, entre 18 y 28 años, pueden adquirir a créditos y a subsidios de vivienda muy fácil, con un programa precisamente para que los jóvenes tengan vivienda. Entonces yo llamé a todos los empleados uno por uno y les expliqué cómo era el tema de todo el subsidio, porque yo quiero que todos tengan casa. Y Esa puede ser quiero, una meta, por ejemplo. claro, y es una meta maravillosa, ¿no? Porque probablemente para este empleo, por ejemplo, hay uno de los empleados que queremos mucho, se llama Héctor, y Héctor, pues su familia no tiene una casa, entonces probablemente sería la primera persona de su familia en tener su casa propia. Oiga, eso es impresionante, eso es brutal. O recuerda lo que yo les decía ahora, que si vos ahorras 100.000 pesos al mes y esos 100.000 pesos los invertís con una rentabilidad del 15% efectivo anual por un periodo de 25 o 30 años, vos vas a alcanzar a tener 3.000 millones de pesos. Pues mira que desde ya te estoy diciendo que obviamente vas a romper la pobreza, porque es que uno con 3.000 millones de pesos, pues, ya uno no es pobre, ya uno con 3.000 millones de pesos, ya uno vive exageradamente tranquilo en Colombia. Entonces, la intención definitivamente es que se acabe la pobreza para todos definitivamente. Y de las formas más fáciles de erradicar la pobreza es ahorrando, invirtiendo. Recuerden lo que les contaba ahora, en el barrio más rico de todo Houston, todos tienen empresa. Entonces, tratar de tener empresa, tratar de hacer cosas por su propia economía. Voy a abrir un paréntesis, voy a decir una cosa loquísima. Y es que, muchachos, están en 10.º, 11, según entendí. Entonces, piensen bien que van a estudiar. Eso es algo súper importante. Si alguno quiere ir a la universidad, muy bacano. Si alguno quiere ir al SENA, oiga, los del SENA son unos tesos. De hecho, en el SENA ya pueden aprender programación, que
programación es súper importante hoy. Todas las empresas necesitan programadores, pueden aprender panadería, pueden aprender una cantidad de cosas. Y hay gente en Colombia que también no le gusta el SENA. Oiga, eso es absurdo. Si a usted le gusta el SENA es una maravilla. Y les voy a dar un ejemplo. Yo soy contador público, yo salí como contador público y mi salario era de 2 salarios mínimos cuando yo empecé a trabajar para una empresa. Oiga, yo estuve en ese trabajo como contador público al menos 6 meses y yo no generaba ningún empleo, yo le trabajaba a una empresa. Pero un amigo fue al SENA, estudió panadería, abrió su panadería y generaba 6 empleos. Entonces, los del SENA generan más empleo que las universidades cotidianas. Y si vos generas empleo a 6 personas, son 6 personas que están llevando comida a su casa. Entonces, del SENA salen más empresarios que las universidades ordinarias. Entonces, si usted quiere ir al SENA, vaya al SENA. Si usted quiere estudiar lo que le dé la gana, vaya a estudiar lo que le dé la gana. Pero yo creo que la universidad o el colegio técnico, todas estas cosas, son cosas que en realidad son súper importantes. Y todo lo que vos estás aprendiendo va a cambiar definitivamente tu vida y tu futuro económico. Entonces, sí, como decía Andrés, ojalá todos tuviéramos una tranquilidad económica y ojalá cambiemos la historia del país. De hecho, la historia del país está cambiando demasiado. El país está avanzando mucho, hay cosas muy tristes, todavía hay mucha inequidad, pero si yo me pongo a analizar económicamente el país hoy respecto a lo que el país era hace 20 años, el país hoy está mucho mejor de lo que era antes. La economía está mucho mejor de lo que era antes, todos los días hay más igualdad, todos los días hay más equidad, todos los días hay más oportunidades. Entonces es muy bacano que todos trabajemos por un mejor Colombia. Y si tu economía está bien, pues probablemente la economía de tus papás también comience a estar bien y eso es un efecto dominó. Eso es maravilloso. Andrés, hay dos preguntas, te voy a hacer dos preguntas en una, digamos suelta. Una me dices que si ya hablas japonés, habíamos hablado al inicio de estar grabando, ya nos cuentas que si hablas japonés. Y lo otro, nos gustaría entonces, ¿cuál sería entonces cuál sería la definición de Andrés Felipe Mejía sobre la pobreza? ¿La pobreza está en dónde? ¿Radica en dónde? ¿Qué es definitivamente la pobreza? Bueno, entonces, lo primero, que si hablo japonés. Entonces, el japonés es un idioma muy complejo. El sistema de escritura tiene más de 1000 caracteres, caracteres diferentes. Entonces, yo conozco los dos básicos que se llaman hiragana y katakana. Pero me falta el más avanzado, que es el que más caracteres tiene. Y ese se llama kanjis. Y los kanjis son como se escribe en China. Entonces yo tendría que aprender a escribir como se escribe en Japón y como se escribe en China. Entonces, para mí escribir es bastante complicado. Para hablar, para escribir y por supuesto entonces leer es demasiado complicado. Ya el otro tema es el tema de la conversación y de la escucha. Entonces, en conversaciones estoy como cuando uno dice en inglés que uno es elemental, como el inglés que no es, con el cual no te defendes del todo en Estados Unidos, pero que vos sabes decir qué querés, que vos puedes ir al hospital y decir me duele la cabeza. Ese japonés sí lo tengo, pero es un idioma que dicen los estudios pues que uno lo aprende a profundidad en 10 años. Y, ay, yo quería decir una cosa a ustedes, muchachos. Vean, muchachos, cuando uno empieza a aprender idiomas después de los 25 años, eso es demasiado complicado. Entre más viejo esté uno, menos va a aprender uno los idiomas. Entonces, si ustedes no estudian idiomas ahora, están haciendo una pendejada. Ustedes tienen que estudiar idiomas ahora. Eso les va a dar billete, eso les va a ayudar a estar más tranquilos, eso les va a dar mejores posiciones en las empresas, les va a ayudar a leer más libros. Eso va a ser muy importante para ustedes. Entonces, por favor, estudien idiomas. Si ustedes no estudian idiomas desde ya, más adelante van a perder oportunidades, algunos de ustedes se van a arrepentir o algunos van a empezar a aprender idiomas tarde como yo. Entonces, mi inglés es muy bueno, pienso yo, en el nivel de que yo me comunico de lo que me dé la gana con el que me dé la gana. Pues ustedes no se imaginan el acento tan paisa que tengo yo en mi inglés. Y es una cosa que entre uno más viejo esté, es mucho más difícil de lidiar. Imagínense, también tengo japonés con acento paisa. No hablo japonés y tengo es que acento paisa. Pero si usted estudia inglés antes de los 22, oiga, su acento va a ser maravilloso. Si usted estudia cualquier idioma antes de los 22, su acento va a ser maravilloso. Entonces, si alguno tiene la oportunidad de estudiar en el exterior, estúdielo. Si no, vaya y estudie en el SENA, estudie donde le toque. Y lo menos, al menos, si no lo haces, estás en una pendejada. Al menos estudia en Duolingo. Porque aprender idiomas es muy importante. Oiga, y ahí es donde sí se ve que Colombia es un país subdesarrollado. Porque imagínense que yo conocí muchos amigos de Suiza, de Italia, de Alemania, de países como Emiratos Árabes, Dubái, y son gente que todos, escuchen todos, hablan 7, 8 idiomas. Y yo
estoy en problemas para hablar inglés y japonés. Yo estoy en problemas para hablar tres. Entonces ustedes tienen que aprovechar que ustedes están jóvenes y estudiar idiomas. Maravilloso, maravilloso. La segunda pregunta era entonces sobre cómo definimos, para cerrar ese tema un poco, Bueno, Andrés. la pobreza. Sí, cómo entonces. Entonces, para mí la pobreza es, bueno, hay dos clases de pobreza para mí. Una es la pobreza técnica, que técnicamente la pobreza es no tener dinero para tener una vivienda digna, tener tres comidas al día, tener ropa, cubrir sus necesidades básicas. Si usted no puede comerse tres comidas al día, si usted no tiene techo, eso es una cosa lamentable y eso es la pobreza súper tesa y en Colombia hay gente con esos niveles de pobreza. Lamentablemente, y espero que en el colegio no haya ninguna persona con esos niveles de pobreza, y sí, espero que el colegio les ayude de alguna manera, porque eso es una cosa que no debería de existir, y es una cosa a la cual todos tienen que trabajarle mucho. Pero ya hay otro segundo nivel de pobreza para mí, y es el nivel en el cual yo no puedo vivir como yo quiero. Entonces, en ese nivel de pobreza, por ejemplo, está bien, o sea, de vez en cuando tiene que darse gustos, de vez en cuando tiene que viajar, de vez en cuando tiene que comerse algo rico, de vez en cuando tiene que hacer determinadas cosas. Y entonces para mí pobreza sería no poder hacer en ocasiones cosas que me ayudan a disfrutar más la vida porque no tengo billete para hacer. Entonces están como esos dos niveles de pobreza. El técnico, que es en el cual tengo muchas necesidades, y el de Andrés, que es en el cual no puedo hacer las cosas que quisiera hacer.